Señores, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast que absolutamente nadie pidió. Y estamos de regreso porque se nos pegó la gana, francamente, para hablar de un gran tema. Pero antes, déjenme presentarme, yo soy el Flash. Y para platicar de este agente secreto que llega desde Rusia con amor y de otros lares, tenemos a uno de los caballeros de la mesa de la plática sabrosa, el hombre mejor vestido del internet, mi querido Kike Ortega. ¿Cómo estás? Señor, muchísimas gracias por invitarme, un gustazo estar aquí como siempre, para hablar además de uno de los temas pues que más me gustan, ¿no? En el mundo del cine, y que además la ironía del asunto es que tú y yo nos conocimos por ese medio, justamente, por este tema, ¿no? Entonces es curioso que pues compartamos, digamos, esta pasión y este gusto por este personaje del que vamos a hablar, y bueno, pues la verdad es que nos va a faltar tiempo, te lo garantizo. Sí, digo, para el que no lo sepa, creo que ya lo hemos comentado, pero para el que no lo sepa, Kike y yo nos conocimos en la filmación de Spectre, ¿sí? de la cinta aquí en la Ciudad de México, y pues de ahí nos hicimos amigos. Entonces, ya hace casi 10 años de eso, mi querido Kike. Casi 10 años, y cómo olvidar ese momento icónico donde de plano los dos dijimos así de, ¿qué es lo que falta? ¿Que James Bond aparezca vestido de calaca? Corte A. 3 horas más tarde, Kike, ahí va James Bond vestido de calaca y pasa Daniel Craig como a 3 metros de nosotros. No manches, sí estuvo maravilloso ese momento. Dijimos, no, bueno, ya, ya, con esto podemos morir en paz, casi. Sí, pero fíjate, oye, y siguiendo con el tema de Bond, curiosamente esa fue la penúltima cinta de Daniel Craig, que a mi gusto debió de haber sido la última película de Daniel Craig, ¿no? O sea, esta última de No Time, o sea, yo no entiendo por qué se llama No Time to Die si al final se muere James Bond. Perdón, spoilers, no la vean. Sí. Me rehúso. James Bond, para mí, ese James Bond se va con la hija de Mr. White y ya. Ahí termina, en el final de Spectre. Tendría que haber terminado, exacto, justo, ¿no? Tendría que haber sido así. No, yo coincido contigo, yo creo que Bond, mira, de algún modo creo que Bond siempre ha sido criticado a lo largo de los guiones de las películas por ser, pues, un dinosaurio, ¿no? O sea, desde las películas de Pierce Brosnan, ¿no? Que decían, señor Bond, la Guerra Fría ya acabó, ¿no? Si mi memoria no me falla, se lo dice el personaje que hace a Hagrid, ¿no? En Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llama este gordo? Que se acaba de morir apenas, Es que no vi Harry Potter, mano, entonces no sé. Me rehusé a Harry Potter. Ahorita te digo. Aquí está, Robbie Coltrane nos hace en James Bond un papel donde le dice, señor Bond, la Guerra Fría ya acabó, pero estamos hablando de la época de Pierce Brosnan, ni siquiera de Daniel Craig. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues que así ha sido, ¿no? También con Roger Moore pasaba lo mismo y todo. Entonces, yo creo que aquí un poco quisieron no caer en eso y quisieron meter a Bond en un rollo woke incluyente donde vemos, olvídate de que Bond se muera, que de repente la nueva 007 va manejando la motocicleta y James Bond va agarrando la de la cintura estando él atrás. Ahí hay un rollo simbólico que dices, esto no es Bond, esto no es lo que yo vi, y esto si Ian Fleming hubiera visto esta película se vuelve a morir. Sí, o sea, y el detalle es, mira, yo nunca vi con bronca el que el personaje de la Lashana Lynch tomara el nombre clave de 007, porque bueno, James Bond se retiró, o sea, por ese lado no tengo bronca, pero sí el que le hagan este rebajón a Bond, o sea, y el Bond, ¿quién? James Bond. Así como, o sea, después de que Daniel Craig había tenido el que a mi gusto es el mejor final de una película de James Bond, aquel de señor White, tenemos que hablar. Hello? Mr. White, we need to talk. Who is this? The name's Bond. James Bond. Wow, o sea, yo cuando vi esa película,
salí del cine gritando, no sabes, en mi fanboyismo total. O sea, aparte yo tenía gran escepticismo hacia Daniel Craig como James Bond. Y la película me ganó, bueno, desde que James Bond está frente al espejo con el smoking, ¿no? O sea, ahí fue cuando dije, ese güey es James Bond. Ya olvídate el final fue la cereza en el pastel. Pero tocaste un tema muy interesante, mi querido Quique. La reliquia de la Guerra Fría. Que de hecho, si no me recuerdas, M, que es Judi Dench, se lo dice a Pierce Brosnan, ¿no? Al Bond de Pierce Brosnan, de que tú eres una reliquia de la Guerra Fría. ¿Sí? Y por ahí me quiero ir, porque estamos en un momento muy extraño, en el que no tenemos James Bond, o sea, no sabemos quién va a ser el próximo James Bond. Por ahí siempre salen rumores, va a ser que si Henry Cavill, que si Todd Hiddleston, que si Tom Hardy. Ajá. No me imagino un James Bond lleno de tatuajes. Y que si va a dirigir la próxima Christopher Nolan. Y esto de repente sale que a lo mejor Nolan lo regresaría a los 60s. Así es. El otro día vi Desde Rusia con Amor, tenía mucho de no verla. Qué gran película es Desde Rusia con Amor. Es una gran película de espionaje. Que además sale el mismísimo Pedro Armendáriz en esa película, ¿no? ¿Sí? O sea, y fue, si mal no recuerdo, fue la última película que hizo antes de morir, de suicidarse por el tema de cáncer que padecía. Sí, haciendo ese gran papel de Karim Bey. Así es. Y fíjate que viendo la película, porque la película en ningún momento te aburre, si bien tiene momentos en los que te das cuenta que el cine ya evolucionó, ¿sí? Las secuencias de balazos, las secuencias de acción, ya se sienten algo pasadas de tiempo, pero tampoco algo que digas, esto es insufrible, no lo puedo ver. Pero dije, creo que sería lo idóneo regresar a un James Bond, a la Guerra Fría. No sé cómo lo veas tú. Yo creo que sí. Mira, cuando salió este rumor de que, pues presuntamente Christopher Nolan estaba negociando para ser el director de la próxima película de James Bond, que ojalá de verdad se haga, aunque se antoja complicado. Recordemos, pues, la última historia, ¿no? Justamente con No Time to Die, ¿no? Que la iba a dirigir y de hecho ya estaba en preproducción Danny Boyle. Danny Boyle ya estaba listo, había aceptado, había firmado contrato, tenía su equipo escribiendo el guión. Y cuando le presentan a Barbara Broccoli el guión, de repente Barbara Broccoli le empezó a hacer tantos cambios que de repente Danny Boyle dijo, aquí se acaba todo, adiós, nos vemos, soy ganador de Óscares, que les vaya bonito, ¿no? Y creo que tenía razón. Después de ver No Time to Die, el resultado que quedó, quiero entender un poco el por qué Danny Boyle se fue. Ya vi para dónde tenía la línea que querían tocar ellos y Danny Boyle dijo, pues esto no es Bond. Y creo que queda muy claro. Entonces, en esta lógica de lo que tú comentas de Christopher Nolan, me parece que lo puede hacer muy bien, sobre todo viendo cómo recreó, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? La película que, probablemente, este podcast seguramente va a salir antes de los Oscar y pues probablemente podemos vaticinar que Oppenheimer va a ser la película que va a ganar mejor película. Se antoja que vaya a ser así, ¿no? Porque los premios todos se lo han dado. Podría recrear muy bien ese momento. Creo que haría un Bond muy serio, muy serio, muy tipo, incluso hasta como entre Sean Connery y Timothy Dalton, ¿no? Porque el Bond de Roger Moore era como más cómico, ¿no? Sí, así como Leslie Nielsen, casi que platicamos ahí en el programa, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero es que, a ver, o sea, el detalle es, si vas a ver Leslie Nielsen, sabes a lo que vas. De hecho, tiene una película que es un spoof o una parodia de James Bond que se llama Spy Hard, ¿no? Y el tema lo canta Weird Al Yankovic, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Sí. Que por cierto no he visto la película de Weird Al, que ya también salió, que pues digo, no ha llegado en México, pero bueno, pues ahí está el Festival de Torrento, que por ahí se puede encontrar. Me llama mucho la atención esa película de Weird Al Yankovic, pero sí, efectivamente, esas películas de Roger Moore fue como lo más bajo de Bond. Sin embargo, es el Bond que más ha durado, ¿no? O sea, sí le trajo muchos dividendos a la franquicia en términos monetarios, es el que más duró, ¿no? Pero sí, adelante. Un dato curioso, ¿tú sabes que en realidad de forma no oficial, Sean Connery le ganan interpretaciones a Roger Moore y en forma oficial, ¿sí? Están empatados por un pequeño detalle, porque Sean Connery
en el 2005 vuelve a interpretar a James Bond, pero no en película. Ok. En un videojuego que tengo por acá, pero no sé a qué altura esté. Entonces, Sí. ya lo vi. Sí, Pero bueno, sí. lo voy a poner en la pantalla, es más fácil en la edición. Un videojuego que se llama Desde Rusia con Amor. Ajá. ¿Sí? Y ahí Sean Connery vuelve a darle voz a James Bond. Es un poquito medio extraño porque ya también es un Sean Connery ya entrado en años, pero la apariencia de ese Bond es de un Bond de 30, entonces sí, de repente la voz como que, ay, güey, como que se las tomó muy frías, cabrón. Claro, sí, es como cuando, digo, perdón la comparación tan burda, ¿no? Pero es como cuando a Jim Carrey le quitaron la voz de, creo que es de Pepe Toño Macías, que toda la vida doblaba a Jim Carrey, o no me acuerdo quién, y que de repente un día, pues como Eugenio Derbez estaba de moda en la película de Yes Sir, Eugenio Derbez dobla a Jim Carrey, y de repente hay un shock porque ubicas a Jim Carrey y ubicas a Eugenio Derbez, pero no los ubicas juntos en la misma sintonía. Entonces es una cosa muy extraña, sí puedo entender, y por eso es que de repente el doblaje es tan importante, ¿no? Tan de cuidado, que ya hemos platicado de eso, de los Simpson, por ejemplo, en otros espacios, ¿no? Pues me regreso a Christopher Nolan. Christopher Nolan creo que lo puede hacer muy bien. Creo que si tuviera Henry Cavill como Bond, lo haría muy bien, aunque también hay que entender que Henry Cavill, si fuera Bond, sería un Bond que duraría muy poco tiempo. ¿Por qué? Por la edad que tiene, ¿no? No es que sea mayor, ni que es que sea un viejito, ni nada, pero tampoco es el chavo de 15 años, ¿no? Como agarraron a Daniel Craig. O sea, Daniel Craig sí lo agarraron muy joven y fue madurando con la franquicia, ¿no? De repente ya vamos a un Bond, pues ya mucho más maduro en esta última película, No Time to Die, ya un poquito, si nos vamos a la parte psicológica, pues sí, este Bond que es papá, entonces que le mueven muchas cosas, ¿no? Digamos que esa parte de la psicología de cómo madura el personaje, creo que es algo que podrían intentar hacer en esta nueva saga de Bond. Si lo que les interesa es que no sea un Bond que madure, sino que sea un Bond que dure 3 películas, Henry Cavill es la perfecta opción. Ahora, el único problema que yo le veo a Henry Cavill en lo que se ha ventilado, que sería la idea de Christopher Nolan, es que sería, digamos, como un Bond, digamos que la película no sería en una línea exacta, sino que de repente te pondría escenas de un Bond más maduro, de cuando ya es 007, y un Bond antes de ser 007, ¿no? Entonces irían combinando, digamos, como estos dos timelines, estos dos momentos, líneas de tiempo, pero obviamente Henry Cavill pues podría interpretar el maduro, pero el joven vendría la pregunta, ¿y quién lo interpreta? Podría seguir siendo Henry Cavill con técnicas digitales, pero Christopher Nolan no le gusta usar lo digital en los efectos, entonces tendría que buscar un actor joven, y ahí es donde de repente viene la gran pregunta, ¿y quién podría ser? Por ahí se ha ventilado, por ejemplo, que un actor joven que podría interpretar a James Bond es un actor llamado Jacob Elordi. Jacob Elordi está en digamos, es un actor que está en franco ascenso, ¿no? Por ahí hay varias películas, la más reciente es una película que se llama Saltburn, que la pueden ver en Amazon Prime, que de verdad es una buena película, no es extraordinaria, no es la mejor película de todos los tiempos, pero creo que ha sido injustamente tratada porque en realidad es una película que toma, digamos, con muchas cosas de películas que ya conocemos. La más conocida, Cruel Intentions. Yo cuando la vi dije, es como un Cruel Intentions traído a la época actual. A mí Cruel Intentions me encantó, ¿no? La versión de los 90 con Sarah Michelle Gellar y todo, creo que es una gran película. Entonces dije, pues esto yo ya lo vi. Entonces, como que ya sabías incluso hasta para dónde iba y en qué iba a acabar. Pero Jacob Elordi hace un gran papel porque pues hace el papel de un tipo aprovechado, ¿no? Un tipo que se empieza a ser amigo del tontito de la clase, ¿no? Y entonces de repente el tontito de la clase resulta no ser tan tontito, ¿no? Creo que el papel es interesante, pero no sé si Jacob Elordi, digamos, físicamente tiene las características de un Henry Cavill, pero en esa lógica donde haya un Bond joven y un Bond viejo, o un Bond maduro, no viejo, sino maduro, podría tener sentido. El problema va a ser convencer a Barbara Broccoli de que eso es buena idea. Yo creo que Barbara Broccoli ya lo ha dicho, ella ahorita no está tocando el tema Bond, ahorita ella está viviendo de las mieles de todo lo que ganó con las últimas películas producidas con Daniel Craig, más el reality show que hicieron para Amazon. Recordemos que la franquicia de Bond parte ya es de Amazon por MGM, entonces acaban de estrenar en diciembre pasado un reality show que estaba bastante divertido, ¿no? De retos Bond, pero para gente normal, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante divertido.
conducido por Brian Cox magistralmente, la verdad. Y pues ella está viviendo de eso, está disfrutando la vida loca. Entonces ahorita no le preocupa el tema Bond. ¿Quién sabe cuándo se vaya a retomar? Y me preocupa que termine pasando un poquito lo mismo que ocurrió cuando Timothy Dalton dejó el papel de Bond y entra, ¿no? Pierce Brosnan en este plano, donde la película, recuerdas tú en 1995 que se estrena GoldenEye en México, hablando de los malos títulos de películas, le pusieron El regreso del agente 007. Sí, neta. Sí. Sí, y fíjate que, de hecho estaba pensando eso, sería algo muy curioso, porque normalmente también hay una tradición, pues no a propósito de que, bueno, el único con el que no pasó fue con Sean Connery, ¿no? Porque fue el primero. Pero después, cuando llega Lazenby, estaban buscando a Roger Moore, y por X no se da, porque era el santo y bla, bla, bla. Exacto, sí. Agarra, Lazenby hace un one and done porque pensó que lo iban a encasillar, que yo creo que al fin y al cabo se le encasilló, ¿sí? O todo el mundo recuerda a Lazenby por James Bond, no por... Porque no hizo nada más, o sea, nada más relevante. Y aparte lo peor del caso es que se subió un ladrillo, se mareó. Para mí, y una vez tuvimos esta discusión, para mí, Lazenby es el mejor Bond que ha habido. Aunque haya hecho solamente una película. ¿Por qué? Porque esa película es memorable. Es el Bond casado y el Bond al que le matan a la esposa, que por cierto ese final es un copy-paste en No Time to Die de lo que pasa en esta de No Time to Die, es el copy-paste, ¿no? De hecho ahí incluso utilizan la misma canción, ¿no? We Have All the Time in the World de Louis Armstrong, ¿no? O sea, de algún modo yo creo que ese Bond fue icónico. Quizá no fue el actor ideal. Creo que si lo hubiera hecho Sean Connery hubiera sido extraordinario. Pero lo dicen y se mareó. No quiso seguir haciendo a Bond, luego ya Roger Moore, bueno, llega Sean Connery una siguiente vez y luego Roger Moore. Sí, hace Los Diamantes Son Eternos y después viene con Live and Let Die Roger Moore. Pero después, cuando Roger Moore está, ahora sí que cuando se estaba viendo que si Roger Moore, por ahí se decía de Timothy Dalton, ¿sí? Y por ahí se mencionaba así como que, no, pues está muy chavo. Así curiosamente termina Roger Moore y llega Timothy Dalton, que a la fecha yo creo que, híjole, yo no te diría que Lazenby es el mejor Bond, digo, para mí es Sean Connery, pero en un muy cercano segundo lugar es Timothy Dalton. Y sobre todo porque es un James Bond revalorado, porque en su momento, no, sí, venías del pastelazo de Roger Moore y viene que es bastante más oscuro, más acercado al Bond de Ian Fleming en los libros. Y de repente, cuando viene también Dalton, se empezaba a sonar por ahí a Pierce Brosnan, pero no puede tomar el papel por Remington Steele. Entonces, o sea, como que siempre se arrastra, ¿no? O sea, siempre el que sonaba en la colita termina tomando el manto. No lo sé si vaya a pasar con Henry Cavill, ¿no? Me queda claro que ya, gracias a Dios, Idris Elba no va a ser. Y no por otra cosa, porque James Bond no va por ahí. O sea, despeguémonos de querer hacer de una etnia que no corresponde al personaje. Es ridículo. Creo que ya se empieza Hollywood a dar color por ciertos detalles que ya le tenemos como asquito a esa onda de alterar personajes, ¿no? Uh-huh. Pero sí sería muy interesante ahora tener dos Bonds al mismo tiempo. Creo que en ojos de un productor, porque es un rol que te da caché. O sea, eres parte de algo muy icónico, no cualquiera es Bond. Entonces, creo que podría verse como devaluar un poquito el rol, ese estatus de ser James Bond. Creo que por ahí no podría ser, fíjate. Pero estaría muy de acuerdo en que hicieran una serie de películas como si fuera Spider-Man Life Story, más que tiene que ver Spider-Man. Spider-Man Life Story es una historia en la que nos cuentan la vida de Peter Parker a través de las décadas, desde que es chavito y lo muerde la araña. Ese es el primer tomo, ¿sí? Y todo ocurre en los 60s. El segundo tomo ocurre en los 70s y así hasta su muerte en el 2010. Creo que algo así podría ser muy interesante con el siguiente Bond. Cuéntanos una historia de Bond en 1960, en el 70, en el 80, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo verías? Podría ser, sería bastante interesante, pero volvemos a lo mismo.
cómo hacerlo con un actor que ya está, digamos, en esa etapa de madurez, ¿no? Ahorita tú decías, por ejemplo, los actores que pues vienen arrastrando, ¿no? Cuando Daniel Craig hizo el casting para ser James Bond, él no era la primera opción. De hecho, al final, por ahí se ventilaba en ese lejano 2005, 2004, por ahí más o menos, se ventilaba que quien podía tomar el papel era Gerard Butler. Gerard Butler, que pues lo recordamos por estas películas, ¿no? De Agente Bajo Fuego y todas estas películas, ¿no? Esparta, Esparta. This is Sparta! ¿No? Pero Gerard Butler, por ejemplo, él sí ya está muy viejo para el papel, ¿no? O sea, él ya no podría tomarlo. Entonces, yo creo que también un poco lo que pasó es que, y creo que lo que se ha mostrado de Bond es que se van siempre por actores que no son tan reputados o tan reconocidos. A ver, Simón Templar el Santo era una super serie de televisión, pero Roger Moore no era un actor reconocido en cine, era en tele. Sí. Pierce Brosnan era un actor reconocido en tele por Remington Steele, no por hacer cine, aunque ya había hecho cine, ¿no? Daniel Craig era un actor de teatro que había hecho algunas películas menores, ¿no? Como Layer Cake, por ejemplo, pero que no era este actor protagónico, no era este actor que fuera reconocido en todo el mundo, era un actor, digamos, más de corte británico y conocido por allá, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que un poco lo que va a pasar con el siguiente Bond es que nos van a terminar sorprendiendo con un nombre que no conozcamos. Por eso hablo un poco de Jacob Elordi, porque yo creo que Jacob Elordi de algún modo tiene esta característica de que si ahorita tú sales a la calle y le preguntas a la gente, oye, ¿quién es Jacob Elordi? No saben, ¿no? ¿Quién es Henry Cavill? ¿No? Sí. O sea, saben quién es Gerard Butler, saben, o sea, todos estos nombres que se han ventilado son nombres muy grandes. Yo creo que la tradición también no se va a romper en ese sentido, porque además quieren garantizar un Bond que les dure. Y en esta idea, a lo mejor que tú propones, de bueno, que nos propongan un Bond de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, pues podríamos ir viendo a un actor joven que va madurando y que a lo mejor ahí sí puedes envejecerlo con técnicas de maquillaje que no requieres necesariamente, digo, lo vimos con Bradley Cooper en Maestro, la verdad es que el maquillaje de esa película es un maquillaje espectacular, es un maquillaje, no hay nada digital en esa película y lo hacen espectacular. Entonces, creo que esa lógica podría funcionar, pero insisto, con un actor joven. ¿Qué actor joven? Quién sabe, ¿no? La verdad es que Christopher Nolan yo creo que es muy bueno haciendo castings y creo que le quedaría además muy bien el ser el director de una película de Bond aplicada en los 60, porque hay un detalle que tiene Christopher Nolan en todas sus películas y que yo creo que encajaría muy bien en esa lógica. Nolan es muy bueno haciendo guiones, junto con su hermano y con su esposa y todos hacen muy buenos guiones para hombres. Pero es muy malo escribiendo papeles para mujeres. Dime el nombre de una mujer protagónica de una película de Christopher Nolan. No la hay, todos son hombres, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Incluso si tú ves en Batman, los personajes femeninos son personajes muy débiles, ¿no? La Gatúbela, la Italia, ¿no? Son personajes muy débiles, ¿no? No tienen ese protagonismo. Entonces, si quisiéramos hacer un Bond de los 60, tiene todo el sentido, porque los personajes femeninos en las películas de James Bond de los 60, de los 70, incluso de los 80, eran personajes débiles, de algún modo por eso era la Bond, ¿no? Entonces, creo que Nolan quedaría muy bien en ese puesto, digamos, ¿no? Si quisiéramos traer a Nolan para un Bond escrito para la época actual, es anacrónico. Entonces ahí es donde de repente, por eso te digo que yo creo que Barbara Broccoli se lo va a tomar con mucha calma y yo creo que no vamos a ver un Bond en todo este 2024, probablemente ni siquiera en 2025, y por eso soy catastrófico de que van a terminar haciendo una película que se lanza en el 2026 de El regreso del agente 007. ¿No? Oye, fíjate, me quedé pensando en quién es más, ¿sí? Y uno que si bien ya no es un desconocido, pero tampoco es lo que diríamos una superestrella, y es un gran actor, ¿sí? Tanto que ya interpretó a John Lennon en su momento y que lo hace de una forma magistral en aquella película de Nowhere Boy, ¿sí? Aaron Taylor Johnson, ¿sí? Mucha gente lo identificará como Kick-Ass o posiblemente como el Quicksilver al que matan en Avengers, ¿no? Pero es un gran actor. Ahora, hay una cosa también, ¿no? O sea, que a mí me llama mucho la atención. El ser Bond tiene esta etiqueta
inclusive superestrellas del momento han dicho no porque el personaje tiene que ser interpretado por un inglés. O sea, Burt Reynolds en su momento le ofrecieron ser James Bond. No me imagino a James Bond de mostacho, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, es que no me imagino a Burt Reynolds sin el bigote, ¿no? Entonces, pero bueno, pon el contexto. Lo que pasa es que lo que ocurría con Burt Reynolds era que era la posibilidad una vez que Sean Connery dejó el papel. Entonces, Estados Unidos estaba de moda, ¿no? Ya empezaban las películas en Estados Unidos a tener una fuerza importante, las películas de acción, y incluso se pusieron en la lista varios nombres. Burt Reynolds, se le ofreció el papel a Burt Reynolds. Burt Reynolds fue el que dijo que no, pero era llevar a James Bond a que fuera gringo y que no fuera británico. Por ahí se ventiló también que en algún momento en la lista con Burt Reynolds estaba Clint Eastwood. Imagínate Clint Eastwood, ¿no? Así de... No, o sea, sí se vería como una cosa muy extraña. Ahorita sería impensable. Incluso en algún momento también que pues que se le ofreció el papel a Hugh Jackman, ¿no? Pues también por ahí decían, pues es que no, porque él es australiano, no es británico, ¿no? Que ahí podrías hacer actually, George Lazenby, sí, claro. O sea, no es británico, ¿no? Pero, no sé, de cierta forma como que Lazenby es el negrito en el arroz. Y no lo quiero hacer como menos, pero es como una anomalía en la saga Bond, ¿no? O sea, el único que hace el único que no es inglés, bueno, no es británico, ¿no? Porque Sean Connery era escocés, no era inglés. Bueno, es de tal impacto que tiene Sean Connery con el personaje que el mismo Ian Fleming cambia el origen del personaje para hacerlo escocés. Así es. Y por eso vemos en varias películas a James Bond, por ejemplo, George Lazenby, usando falda escocesa. Sí, me recordaste esa escena que no sé, ahora cada vez que la veo me imagino a Willy, el jardinero. Esa escena. Sí, es muy extraña, es una cosa muy extraña. Digo, también otro dato curioso, ¿no? Todos los Bond han utilizado el uniforme oficial de comandante, ¿no? De comandante de las fuerzas armadas, ¿no? Que es en realidad comandante naval, ¿no? Me parece, comandante naval. El único que nunca usó el uniforme fue justamente Daniel Craig. Curiosamente, todos los Bond usaron uniforme, al menos una escena, menos Daniel Craig. Siempre se le llamó la atención eso. Sí, y bueno, ese es el rango del personaje, es el comandante Bond. Así es. Oye, tú sabes, bueno, tengo un video aquí en el canal, pero no sé si tú sepas este dato. ¿Tú sabes que en Los Simpson no sale James Bond? Ah, caray. Pero si sale, ¿no? No. Señor. Es el señor Bond, con T. Ah, ok. Sí, no podían usar el nombre. Lo querían usar protegiéndose bajo la parodia, pero dijeron, no, mejor no le tengamos las nalgas a Satanás. Ajá. Y vámonos por el lado de cambiarle una T y nadie se da cuenta. ¿Sabes qué sería una gran idea para el siguiente Bond, por ejemplo? Que sería una gran idea que el villano fuera Hank Scorpio, en carne y hueso, live action, Hank Scorpio, ¿no? Sería increíble, güey, que fuera Hank Scorpio, sí. Es más, que no fuera Hank Scorpio, que fuera Hank Scorpion. Ya no nos das la vuelta. Exacto. Y que sí salga con su lanzallamas y a lo mejor fuera Leonardo DiCaprio. ¡No! Sería increíble, güey. No, imagínate eso. Sí, me encantaría. Y fíjate que es muy curioso, porque al fin del día, viendo a Bond, sí, y el otro día que primero me aventé Casino Royale, después me aventé Desde Rusia con Amor. Y, por ejemplo, viendo a Robert Shaw... ¿La Casino Royale de Daniel Craig o la Casino Royale de David Niven? No. Esa película de David Niven algún día la intenté ver. Mi papá me dijo, es malísima. La intenté ver un día. Me puse de mal humor, güey. O sea, así de... Váyanse a... Creo que casi que le aviento el control a la tele. Woody Allen dices, no, esto no va por buen camino. No, ¿sabes qué? Cuando se ponen en el plan de yo soy James Bond y yo también soy James Bond, sí, y llega otro por ahí, yo también soy James Bond, todos somos James Bond. Sí. No puede, güey. Bueno, en estas cosas raras del multiverso de James Bond, en una película de James Bond sale Mr. Bean.
Nada más que no es una película oficial, es justamente la película que hace con Kim Basinger. Claro. ¿No? Nunca digas nunca jamás. Nunca digas nunca jamás que la gente que le ayuda justamente al 007 para la misión, que no es Q, sino es otro agente, es justamente Rowan Atkinson, que sale con su traje blanco. Es una cosa muy extraña porque dices, no manches, ya, o sea, Mr. Bean, en una película de James Bond. Que hizo la película, o aquellas dos películas de Johnny English. Así es. Y que por cierto ya se está ventilando que ya viene la cuarta parte de Johnny English, ¿no? Híjole. Bueno, pero ¿sabes qué? Es de este tipo de cosas que la verdad, tengo viendo a Robert Shaw como Red Grant, que es este primer gran rival físico para Bond. Y después como que eso se lleva, ¿no? O sea, viene Oddjob, luego viene Jaws. Te podrá gustar o no Roger Moore en mi caso, pero tienes que reconocer a Jaws, por ejemplo. Claro, sí. Y luego, como que de repente ese gran rival físico se perdió, ¿sí? Y como que lo intentaron revivir un poquito el concepto con Hinks, ¿no? Con Bautista, ¿no? El explorador. Exactamente, pero no jaló, no es un villano icónico, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, y entonces viendo a Robert Shaw, que dices, este es el prototipo de ese villano, ¿no? Porque todavía no era Oddjob, todavía no era Jaws, ¿sí? Pero ya iba para allá. Entonces también creo que necesitamos revivir a ese henchman, porque no es otra cosa, no es el mastermind, ¿no? Es el palero, pero ese palero icónico, ¿sí? Y como que falta se ha ido perdiendo de repente ese tipo de detallitos, así como la serie de repente se fue perdiendo también en cosas como los gadgets, viendo desde Rusia con Amor, son gadgets muy sencillos, muy factibles, nada exagerados, y ya lo que tenía Pierce Brosnan ya era una ridiculez, ¿no? El coche invisible fue el acabose, el coche invisible fue una cosa que todo el mundo dijo, ¡ay, neta! ¿No? Pero lo que hay que reconocer es que tanto las películas de James Bond como, y perdón la expresión, pero las películas del Santo fueron muy atinadas en los gadgets que se utilizaban. O sea, el Santo que siempre usaba su reloj y entonces Santo llamando a Blue, contesta Blue. Es un Apple Watch. O sea, nada más 30 años antes, ¿no? La onda de que por ejemplo, James Bond utilizara de repente unos lentes que podían grabar, pues es lo que estamos viendo ahorita con el Apple Vision, ¿no? Y que el Ray-Ban ya tiene sus lentes con grabador, por ejemplo, en 2024. Entonces, sí siempre se adelantaron, bueno, los celulares ni se digan, ¿no? O sea, siempre se adelantaron a sus tiempos los gadgets, ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? La mochila con el cohete. Bueno, ¿qué me dices, por ejemplo, del coche submarino o el coche volador? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que el hombre del revólver de oro, ¿no? El magistralmente interpretado por Christopher Lee, tenía un coche volador, ¿no? Ya existen allá afuera, ¿no? Los coches voladores ya son una realidad, solamente que pues, la parte legislativa, la parte de leyes está complicadísima, porque pues, si los coches aquí en el pavimento manejan como manejan, un Ferrari se estampa contra un camión, ahora imagínate los cielos, ¿no? O sea, no manches, así de, uy, joven, ¿cómo le explico, no? Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Entonces, ahí es donde está el riesgo, pero lo que es una realidad es que esos gadgets siempre fueron una verdadera maravilla, que yo creo que eso es un poco lo que a mí me quedó a deber de las películas de Daniel Craig. Primero, obviamente en Casino Royale, pues no existe un Q, ¿no? No hay un Q, ¿no? Luego ya empieza a salir, ¿no? El Q, que es un Q como muy geek, ¿no? Y que de repente hasta se burlan un poco de los gadgets anteriores, ¿no? Así de, ¿qué esperaba, señor Bond? Un reloj parlante, o no me acuerdo qué le dice Q, ¿no? Como que los gadgets en las películas de Daniel Craig fueron como muy X, como que no tenían realmente mucha fuerza. Y yo creo que eso estaría padre, que si se retomara para el próximo Bond algo de los 60, se retomaran gadgets que podrían no haber existido en los 60, pero que tal vez tampoco existirían hoy, y hoy ya es el futuro. Entonces, sería muy interesante ver también cómo le darían el tratamiento a ese tipo de gadgets con la tecnología de los 60, pero que hoy tampoco existieran. Fíjate que es algo muy curioso porque todos los gadgets, sí, muchos de ellos, como dices, terminaron siendo pues, cosa real.
Pero a mí me ha dado mucha risa porque yo la última película que vi con mi papá en el cine fue Casino Royale. Yo la vi con un amigo. Fue de, vamos a verla, güey, hoy se estrena. O sea, no, ese güey no me gusta como James Bond. Los dos estábamos en la misma. Y yo le dije, pues sí, güey, pero es Bond, güey. O sea, obligas, güey. O sea, eso es Bond. Ya fuimos, salimos encantados. Y le dije a mi papá, tienes que ver esta película de James Bond. Y le encantó. Pero me acuerdo que mi papá decía, a mí se me hace muy exagerado que traiga un desfibrilador en el carro. En serio, después de que tuvo un carro invisible, un desfibrilador se te hace exagerado. Sí, pero pues lo tienes que ver, lo tienes que ver en consonancia, ¿no? Sí, lo del carro invisible, digo, hasta hay un episodio de los Mythbusters, por cierto, ¿no? Los cazadores de mitos del Discovery Channel, que dicen, realmente podría haber un carro invisible, y lo intentan replicar y se dan cuenta de que no, o sea, físicamente es imposible que haya un auto invisible, porque es una tecnología de espejos al final, ¿no? Entonces, pues no se puede. Yo creo que es un poco de las cosas que las películas de Bond de algún modo siempre tuvieron, siempre fueron muy cuidadosos en que los gadgets, si bien no existían en el momento en el que se hicieron, fueran cosas que sí pudieran existir, o sea, que físicamente fueran posibles. El coche que se sumerge, ¿no? Love Me, ese coche, también los Mythbusters lo intentaron replicar y, por ejemplo, ese coche se dieron cuenta de que sí podía ser, o sea, físicamente sí era posible tener un coche que se sumergiera, ¿no? Entonces, no, bueno, pues, ¿qué me dices de Roger Moore metido en un cocodrilo, ¿no? Llegando en Octopussy, ¿no? Y se sale del cocodrilo y ya camina, ¿no? O sea, pero físicamente es posible, pues, ¿no? O sea, sí podría existir algo así. La mochila, como dices, de Thunderbolt, bueno, pues ni se diga, ¿no? Entonces, creo que siempre fueron muy cuidadosos en ese tipo de cosas y es donde las de Pierce Brosnan sí falló un poquito esa parte. Se fueron mucho a ese asunto. De hecho, bueno, desde Sean Connery ya decía que la película ya de repente, bueno, la franquicia, ¿no? La franquicia se estaba enfocando ya más en los gadgets que en desarrollar a Bond, por eso ya a él ya no le importaba. Uh-huh. Y fíjate que yo cuando vi Casino Royale, y que sí, cero gadgets, insisto, ¿cuál es el gadget? Si te das cuenta, cuando él abre la guantera del carro, que hay el desfibrilador, una pistola y silenciadores camuflajeados. Claro. O sea, ese es el gran gadget de Bond. Uh-huh. Pero, bueno, y el chip, ¿no? Que le meten. Pero realmente yo lo sentí como, wow, me quitaron estilo, sí, pero me dejaron sustancia, mucha sustancia. Y eso a mí me encantó. O sea, pero aparte es una película que no puedes decir que no tiene estilo, tiene paisajes impresionantes. Bueno, Venecia se ve hermosa. El castillo en el que termina, ¿no? La película con el disparo de Bond a Mr. White. O sea, es una película que luce visualmente y tiene un gran villano, pero es un villano intelectual. O sea, y también ese fue el giro. No es este villano físico, sino es este villano al que le tienes que ganar con el cerebro, ¿no? Y que fue además, dicho sea de paso, interpretado magistralmente por Mads Mikkelsen, que eso fue lo que lo lanzó a la fama. O sea, Mads Mikkelsen es el villano también en la película de Indiana Jones, la última, ¿no? Es un actor que interpreta magistralmente una película en Druk, ¿no? Que es la del maestro que de repente descubren que los maestros empiezan a tomar, ¿no? Y dan clases tomados porque resulta con que eso mejora sus habilidades para dar clases y todo. O sea, Mads Mikkelsen, mis respetos, lo hace espectacular el señor, es un gran, gran actor, y lo descubrieron justamente para esa película cuando nadie sabía quién era, entonces también hubo muchos cuestionamientos. O sea, Daniel Craig, un Bond que viene de teatro y de películas chiquitas. Mads Mikkelsen, un villano que pues es conocido en su país, ¿no? En Europa, pero no es un villano así, digamos, un supernombre, ¿no? Como por ejemplo, pues ya el caso de los últimos Bonds, ¿no? Que por cierto, yo nunca entendí el villano de No Time to Die, ¿no? O sea, que podría no haber habido villano y hubiera sido la película exactamente igual, no había ninguna diferencia, pues, ¿no? Nunca entendí ese villano. Pero aparte, a ver, ¿por qué Safin, que es el villano, o sea, aterroriza y mata a la familia de esta escuincla con la que se termina casando Bond? Ajá. Y es del mismo güey, o sea, no pasó ni un maldito año por él, o sea, la niña sí creció, se volvió una mujer y este güey seguía viéndose igual, o sea,
O sea, yo entiendo que todas las películas tienes que tener una desconexión de la realidad, ¿no? O sea, sí, ok, paso esto, pero hay cosas que dices, Sí, sí, sí. Sí, digo, a Rami Malek lo agarraron un poco por moda, ¿no? Pues pagó el flamante ganador del Oscar por Freddie Mercury, a mi entender, y sigo insistiendo, injusto, ¿no? Porque ese año definitivamente se lo merecía Christian Bale, ¿no? Ese año, pero bueno, se lo gana Rami Malek y se lo dan a él, y pues lo metieron un poco a chaleco, la realidad del asunto, ¿no? El villano que hace Christoph Waltz, ¿no? Que todo el mundo tenía una gran expectativa, ¿no? Por hacer a Ernest Stavro Blofeld, ¿no? El villano de James Bond, y lo matan de una manera más estúpida, ¿no? Creo que de hecho No Time to Die, ¿no? Es donde lo matan y dices, neta, o sea, así acabó Ernest Stavro Blofeld cuando en las películas, en la de George Lazenby, todo el que mata a su esposa, ¿no? O sea, dices, neta, ese fue el final. bueno, en defensa del Blofeld, no puedo creer que voy a decir lo que voy a decir. Pero en defensa de ese Ernst Stavro Blofeld, el Blofeld original también muere de una manera, perdón, piterísima. Lo agarra Roger Moore con el helicóptero y lo tira sobre una chimenea industrial. O sea, dice, ¡Mr. Bond! Nada más hace falta de que se escuche el... No, sí, el que salga de tierra, ¿no? Sí. Sí. Entonces también ahí, bueno, creo que falta un Blofeld que tenga un final digno, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Sí, no, y digo, también ahí sería interesante ver si a lo mejor Nolan pudiera hacer un Blofeld interesante, un Blofeld digno, ¿no? Un Blofeld maduro, que como dices es, porque Blofeld tiene esta característica que es un villano intelectual, ¿no? Que está con su gato blanco, ¿no? Que da origen, por cierto, pues a estas películas, obviamente, de Mike Myers, ¿no? De Austin Powers, ¿no? Y Mr. Evil, ¿no? Sí, no, bueno, aquí en el canal lo uso mucho cuando digo que alguien está pidiendo mucho dinero, entonces meto el $1 billion. Exactamente, ¿no? O sea, así era ese tipo de villano, ¿no? Pero bueno, sería interesante ver qué nos tiene preparado, insisto, si es que esto pudiera llegar a ocurrir. Otro de los Bonds, por cierto, más bien otros de los actores que se han ventilado que podrían ser James Bond, yo no lo veo mal, aunque también me preocupa un poco la edad y también un poco la parte física, la constitución física, pero no lo veo mal el caso de Tom Hiddleston. Tom Hiddleston fue, pues también en algún momento, como mencionado, digamos, en esta lista, pues porque al final cumple con todas las características, ¿no? Y además hay una característica muy peculiar. Por alguna razón, los James Bond han sido como, digamos, como alternos, ¿no? Primero hubo Sean Connery, que es de cabello negro, escaso, pero negro, ¿no? Que luego le pusieron peluquín. Luego vino, ignoremos a George Lazenby, porque solo hizo una. Luego vino Roger Moore, que es güero. Sí. Luego vino Timothy Dalton, que es de cabello oscuro. Luego Pierce Brosnan, que también es de cabello oscuro. Y luego vino el caso de Daniel Craig, que es güero. Los Bonds güeros suelen ser muy atacados. Entonces, ¿qué tanto valdría la pena tal vez considerar a un James Bond que tenga cabello oscuro? Si te das cuenta, todos o casi todos los de la lista que hemos mencionado, ¿no? Desde la perspectiva de Henry Cavill, ahorita Tom Hiddleston, son de cabello oscuro. Aaron Taylor Johnson no lo es, por ejemplo. Jacob Elordi es como castaño, ¿no? Entonces, tiene características también que podrían ser un buen Bond. Insisto, nada más me preocupa un poco el tema de la edad, pero creo que es un gran actor, Tom Hiddleston, ignorando Loki, que bueno, Loki de Thor es, digamos, de lo más rescatable, ¿no? Es como un personaje también como medio oscuro y que medio convenenciero, lo hace muy bien, y tan bien que al final Guillermo del Toro lo contrata como protagonista de una película, ¿no? Entonces, ¿no? De La Cumbre Escarlata, ¿no? De Guillermo del Toro, no es de sus mejores películas, pero pues algo vio en él como buen actor. Entonces, no lo vería tampoco tan descabellado pensando en un Bond también sesentero, donde pues era una constitución un poco más flaca, no el Bond de Daniel Craig, que es un monstruo, es un toro, ¿no? Es algo más flaco, más petit. Creo que puede funcionar bien. Fíjate que en el sentido físico, sí voy más de acuerdo contigo en ese asunto. Yo al que definitivamente no veo es a Tom Hardy. O sea, perdón, es un buen actor,
Tom Hardy es conflictivo a más no poder, o sea, se agarró a golpes con González Iñárritu, que digo, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, no, pero Tom Hardy sí, que bueno, perdón, paréntesis, ¿no? Me voy a desviar un segundito. ¿Qué tal la próxima película de González Iñárritu que va a estelarizar Tom Cruise? Yo creo que también se van a agarrar a golpes, ¿eh? No sé, es mi expectativa que no pase, pero son dos egos que no pueden convivir en el mismo espacio. Oye, es que esto sí es como, a ver, si tú vas a Mascota o a alguna de estas De tiendas perros. de animales, a Petco, una de esas, y tienen, porque el otro día me di una vuelta, y haz de cuenta, tienen a los beta, pero está el vasito, una pared y el otro vasito. ¿Sí? Porque ya es que si los pones juntos se empiezan a pelear, ¿no? Así, aunque estén en vasitos distintos, están ahí picándose de vasito a vasito, ¿no? Es como vecino mentándose la madre con el otro vecino. Así es. Y esto que me estás platicando de Tom Cruise y Iñárritu sí es como el de, a ver, ¿qué pasa si los juntamos? Sí, o sea, sí, dijo, porque además, ojo, la película va a ser producida por Warner. Y Tom Cruise tiene un contrato exclusivo con Warner de hacer, creo que 5 películas. A Tom Cruise le dieron una oficina en las instalaciones de Warner. Yo no entiendo el plan de Warner, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero le están dando mucho poder a Tom Cruise. Y luego que llegue Iñárritu con sus formas, con el tipo tan, digo, yo admiro muchísimo y la verdad es que es amigo de mi papá y es un tipo que la verdad lo respeto muchísimo. Pero es un tipo complicado de trabajar, dicho por gente que ha estado trabajando en sus películas. 2 personas que han sido parte de su staff en la última película que hizo, terminaron asqueados de que dicen, es que el cuate nomás no le das gusto con nada. Con un Tom Cruise con poder, con esas actitudes, ay, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, regresamos al caso de Tom Hardy. Tom Hardy, que lo dirigió justamente Iñárritu en Revenant, se agarró a golpes con Iñárritu, ¿no? Y llegó un punto en el que ya ni se hablaban. Tom Hardy, ¿podrías darle un contrato de multipelículas? Yo no lo veo tan fácil. Porque le va a pasar lo que a George Lazenby. Va a empezar a exigir y lo van a mandar a volar. Pero aparte, ¿no? O sea, híjole, perdón, pero no tiene la facha de Bond. O sea, también hay que tener cierta etiqueta. Hay que recordar la historia de Sean Connery. O sea, Sean Connery originalmente, digo, no tenía la etiqueta, no tenía la clase de Bond. Y lo toma uno de los productores, ven para acá, ¿sí? Yo lo educo, ¿sí? Y yo me lo llevo a que conozca clubes nocturnos, que vista ropa fina, y termina siendo el James Bond que todos amamos, ¿no? Pero yo no veo que alguien haga eso con Tom Hardy, perdón, pero... Y menos en estos tiempos. No, Tom Hardy no tiene las características. Además, Tom Hardy se enfrenta a un problema muy serio, que también es un poco el problema que me preocupa con Henry Cavill. Los dos tienen ya contrato con Marvel, ¿no? Tom Hardy, por evidentemente el papel de Venom, que tampoco se ve que vaya a durar mucho ese personaje, por cómo están pasando las cosas en Marvel, pero Henry Cavill acaba de firmar apenas, o sea, ya es un hecho, acaba de firmar un papel, por ahí se dice que va a ser Captain Britain, ¿no? Que dicho Henry Cavill es el único papel que hubiera tomado de Marvel. Todo el mundo piensa que tendría que ser un papel un poquito más trascendente, ¿no? Pero bueno, pues él ya declaró un día, digo, también del dicho al hecho, ¿no? Pero dicen que él va a ser Captain Britain, que yo no sé qué tanto realmente le pueda sacar jugo a ese personaje, ¿no? Es una cosa curiosa porque lo más popular del Capitán Britain, ¿no? Captain Britain, es su hermana, que es Psylocke de los Hombres X, Ajá. que también es un despedorre ahí porque Betsy Braddock es inglesa, pero su encarnación más famosa es cuando pasa su conciencia a un cuerpo de una asesina japonesa. Uh-huh. Uh-huh. Que es más o menos en look lo que ha sido Olivia Munn en la cochinada esa de Age of Apocalypse. ¿Sí? Pero no sé, Marvel va directo al mismo agujero que Star Wars, entonces. Pues sí, pero bueno, son contratos que tienen estos actores y que entonces de repente dices, a ver, yo necesito tenerlo disponible para cuando haga la próxima película, pero si Marvel lo tiene apañado, entonces, ¿qué hago? ¿Me espero? Y te dejo que Marvel termine con sus producciones de 6 meses. Ahí es donde de repente también como productor dices, ¿qué tanto me conviene? Por mucho que la gente lo esté pidiendo, ¿qué tanto me conviene?
Oye, y sí, por supuesto. Y la otra es, ¿será que, mira, aquí, o sea, creo que hasta eso no le fue tan mal en taquilla a nivel mundial a No Time to Die, pero en Inglaterra todo el mundo la odió por el hecho de, o sea, James Bond es el Superman, es el ícono, es el superhéroe inglés y que todo el mundo adoramos, ¿sí? Pero ¿no será también que, a ver, ¿sabes qué? Ya, empecemos a dejar que se vaya esta onda woke, ¿sí? Que parece que de repente ya empieza a haber esta roñita, ¿sí? Decir, puta, ya, güey, esto está la madre de Cleopatras negras y de este tipo de idioteces. ¿No será que en una de esas Bárbara Brócoli, bueno, vamos a dejar que pase, ya que se asiente la tierra, entonces ya empezamos a ver qué onda? Estaría increíble, pero yo no espero mucho de Bárbara Broccoli. La verdad es que no creo, o sea, yo creo que lo que a ella la controla un poco y la frena un poco de tomar ciertas decisiones, pues es su socio, ¿no? Que fue el socio de toda la vida de Cubby Broccoli, ¿no? Es un señor muy mayor, que por cierto hace un chorro de cameos en las películas de Bond. Y yo creo que eso es lo que la frena. En el momento en el que ella empieza a tomar decisiones, yo creo que ella sí es muy de esta onda woke. Y te reitero, lo veo por la decisión de lo de Danny Boyle. A ver, ya tenías amarrado a Danny Boyle y Danny Boyle tiene un super guión y de repente le dice, no, pero es que Bond tiene que morir al final y Danny Boyle dice, ni madres, no voy a hacer esto, no voy a ser cómplice, ahí se ven. Yo creo que esa fue decisión de Bárbara Broccoli, esa no fue decisión de nadie más, ella tomó esa decisión. Y sí, coincido contigo, o sea, yo creo que hay personajes que son intocables. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando fui a ver John Wick, la última, la que salió el año pasado, la fui a ver con mi mamá, con mi mamá, con el esposo de mi mamá y con mi chica. Y esa película en particular, recuerdo que el esposo de mi mamá salió muy enojado porque, perdón, otro spoiler, si no les interesa o si no han visto John Wick 4, apaguen este podcast en este momento, pero el problema es que John Wick se muere. Y hay una escena postcréditos donde los fans de John Wick tenemos la esperanza de que John Wick salga así como ¡pah! ¿No? Y entonces saca la mano de la tumba y revive o algo así, y no, en realidad sigue muerto, ¿no? Recuerdo que el esposo de mi mamá salió muy enojado de esa película por eso, porque dicen, es que John Wick no debe de morir. O sea, John Wick es un ícono. Ya nos mataron a James Bond. Ya nos mataron a Wolverine, que ya revivió, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupaba, acabo de ver apenas hace semana y media, la película de The Equalizer, la 3, con Denzel Washington. Yo la vi con mucho recelo porque dije, puta, que no lo vayan a matar al final. Porque además la película dice el capítulo final. Dije, puta, que no lo vayan a matar al final. Buena noticia, no lo matan. Véanla. Es mejor que las otras dos. La 3 es la mejor de las 3 películas. Es una gran, gran historia. Y yo creo que le rinde muy buen tributo al personaje de The Equalizer, ¿no? A Robert McCall. Yo creo que de algún modo tendría que ir pues un poco en esta lógica ahora el nuevo Bond. Es como si hubieras matado al santo en alguna película. No, el santo no puede morir, el santo tiene que vivir. Incluso cuando parece que están matando al santo, o cuando parece que el santo murió, en realidad no murió, en realidad es otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas que son intocables y yo creo que eso fue lo que también hizo que ahorita ya, pues como los ojos pegados en lo que venga de Bond, precisamente porque tienen que complacer a un gran público, sobre todo de fans, y no a la cultura woke. Y eso fue el error del último Bond. Sí, fíjate que, o sea, aplicas un Michael Myers, ¿no? Porque ese era experto en fingir muertes, ¿no? Claro. Sí, creo que es de dar, no sé si alarma, pena, no sé, porque, bueno, estabas diciendo Wolverine, estabas diciendo John Wick, estabas diciendo James Bond, pero si te sigues, bueno, Wolverine ya lo revivieron, Han Solo, Luke Skywalker, John Connor, ¿sí? ¿Le seguimos? O sea, sí. Y de hecho, bueno, está esta onda de, no sé si sabías, en Amazon estaban planeando una serie de Conan, el Bárbaro. Ajá, sí, claro, sí, que ya no prosiguió. Y no prosiguió porque la jefa del estudio dijo, a ver, ¿qué es eso de Conan? No, pues el poder de la testosterona,
macho alfa, lomo plateado. No, eso es masculinidad tóxica la tiznada, ¿no? Y los dos tipos que estaban haciendo esa serie, hoy están haciendo House of Dragon, y bueno, ahorita ya la licencia de Conan para hacer serie o película la tiene Netflix. Que también es de ponerse a llorar, ¿no? O sea, sí, pero creo que también ahí, ahora sí que el state, ¿sí? De Robert E. Howard sí es más protector de la franquicia, de decir, no, o sea, tienes que respetarlo, ¿no? Si no, no se hace. Y tienes que ponerte, o sea, ahí, por ejemplo, un aplauso a Danny Boyle de decir, no, yo no puedo hacer esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque respeto al personaje. Y creo que ese también es parte del problema. Ya se cayó en el que la gente que está haciendo estas películas no tiene aprecio por el personaje, al contrario, tiene un resentimiento hacia él, entonces hay que destruirlo, ¿no? Tal como lo hizo Rian Johnson con Luke Skywalker. Así es. Así es. Sí, son mercenarios de algún modo, son mercenarios donde de repente, pues a ver, el personaje, pues lo tenemos que matar porque eso va a ser taquillero y va a decir, Jesús, no, tienes que ir a ver cómo muere el personaje. No funciona así, el personaje tiene que vivir. También tienes que tenerle respeto y a lo mejor el personaje cuando se empieza a hacer viejo, déjalo descansar. Creo que a lo mejor también un poco es la idea de Bond, ¿no? De si vamos a revivirlo y vamos a hacer una nueva saga, pues tenemos que dejarlo descansar un poquito, ¿no? No tanto para que pase la época woke, sino para que de algún modo la gente se desintoxique un poco de Daniel Craig, ¿no? Y que no haya las necias comparaciones que siempre va a pasar, ¿no? O sea, de algún modo, ¿qué fue lo que pasó? Cuando quitan, por ejemplo, a Edward Norton de ser Hulk, y de repente, pues hay un nuevo Hulk. Fue una diferencia creo que de 2 años, ¿no? Entre Edward Norton y el siguiente Hulk, ¿no? En Mark Ruffalo. Entonces, hay una comparación innecesaria de los dos personajes, ¿no? Y así ha sido históricamente con personajes, ¿no? ¿Quién lo hacía mejor? ¿Quién lo hacía peor? Yo creo que de algún modo sí tiene que haber esta desintoxicación y decir, a ver, es un nuevo comienzo, no se esperen nada relativo, es más, el Q va a ser otro también, ¿no? Que fue, creo que también hay un poco lo que con Casino Royale de repente falló, porque retomaron el Q de Judi Dench, que ya era el Q M, pero Judi Dench de Pierce Brosnan y regresa con Daniel Craig, pero aunque es el mismo personaje, no es el mismo M, porque resulta con que pues es un Bond nuevo, que se llama James Bond, pero, o sea, ahí hay como un rollo medio de timeline extraño, ¿no? Que yo creo que eso no lo hubieran hecho. Y hubieran puesto a Roy Fiennes desde el principio, que hubiera sido un gran M, porque además lo hace bien, aunque es el primer M que vemos en batalla, ¿no? Que sí lo vemos tirando balazos y cosas así, que no antes es un ejecutivo en realidad, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? Pero yo sí soy muy fan del M de Judi Dench. Yo adoro a Judi Dench. Pero ¿estás de acuerdo que sí hay un rollo ahí medio raro de timeline entre el de Pierce Brosnan y el de, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pero también tocaste un punto muy interesante que dices, dejar descansar la franquicia. ¿Qué es lo que pasa con Star Wars? Star Wars termina en 1983 y durante 16 años, 13 años, no sé, está paradito, no pasa nada. Cuando sale la amenaza fantasma, todo el mundo nos volcamos a ver Star Wars porque habíamos mantenido viva la franquicia por videojuegos, por novelas, por otro tipo de cosas, no por películas, ¿sí? Y de repente todo el mundo, vamos, y es un exitazo. No es una buena película, no, pero generó expectativa el decir, viene una nueva película de Star Wars. ¿Qué pasa después con Star Wars de Disney? Cada 5 minutos hay un producto de Star Wars, entonces eso que lo hacía especial, que era esa espera, se pierde, entonces deja de ser algo que pues, este evento que era Star Wars lo deja de ser porque al ratito viene otra vez, o sea, no hay bronca, ¿sí? Y bueno, eso aunado a los pésimos guiones, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sería muy prudente, deja descansar a Bond 5, a lo mejor 10 años a lo mucho y después lo traes de regreso, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Sí, claro, y aparte estás monitoreando, checando quiénes son los actores que puedes reclutar. Yo pienso, y es un muy buen ejemplo, el caso de la película de The Whale, ¿no? Que digo, no es una franquicia, es una sola película, pero The Whale, que hizo ganar a Brendan Fraser su primer Oscar, Darren Aronofsky, cuando la escribió a principios de los 2000, cuando estaba haciendo Requiem todavía, ¿no? Y de repente dijo, a ver, ya tengo el guión de la película, pero
pero ¿quién lo va a interpretar? ¿Quién va a interpretar a este personaje gordo, ¿no? Que se quiere reconciliar con su hija. Y nunca encontró al actor, nunca lo encontró, estuvo revisando tele, películas, sigue haciendo otros guiones, hizo sus siguientes películas, unas buenas, otras malas, etcétera, hasta que de repente en una película termina viendo a Brendan Fraser en época actual, ya gordito, ya medio sin pelo, ¿no? Y de repente dice, a ver cuál es la historia de este cuate, y se da cuenta de que la historia de Brendan Fraser, desde que era héroe en La Momia hasta la época actual, es muy parecida a la historia del personaje de The Whale. Lo manda a llamar, platica con él, y se da cuenta de que él es el actor que tiene que interpretar a The Whale. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre que Darren Aronofsky escribió el guión a que le dieron el personaje a Brendan Fraser? Pasaron 20 años aproximadamente, poco menos, como 17 años aproximadamente. Entonces... Eso como cuánto es en hamburguesas, güey, que se comió Brendan Fraser. Oh, bueno, pues de bastantes, ¿no? Bastantes Big Mac, ¿no? Sí, no, es impresionante cómo, pues era un papel para él. O sea, si tú te pones a pensar, ok, Christian Bale, que es de los actores más camaleónicos que conocemos, Johnny Depp, que es de los actores más camaleónicos que conocemos, ¿lo hubiera hecho igual de bien que Brendan Fraser? La respuesta es no. Y mira que Christian Bale es un gran actor, es de los mejores actores de esta generación, pero no lo hubiera hecho tan bien, definitivamente no. ¿Por qué? Porque Brendan Fraser se conectó con el personaje y eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa si esperamos a que salga un actor que esté a lo mejor en teatro en Inglaterra, que esté a lo mejor en tele en Inglaterra, ahorita que están tan de moda las series? Estamos monitoreando, vamos siguiendo la carrera, vamos viendo cómo se va moviendo, dejamos que madure un poquito y luego lo reclutamos para hacer Bond, pero construimos nuestro Bond, ¿no? O sea, no es agarrar un actor ya consolidado que a lo mejor, como te digo, no nos va a durar tanto. No lo sé, ¿eh? También creo que puede ser un plan que no esté descabellado. Híjole, ojalá y corrijan el rumbo, porque sí dejó muy, muy mal sabor de boca, No Time to Die. Pero bueno, mi querido Quique, el tiempo es un tirano, sí, y yo te agradezco por haber estado aquí, porque en serio, este tipo de cosas, yo digo que un día deberíamos irnos a una cantina, y ahí grabarlo y lo que salga, güey, porque ahí podríamos explayarnos, pero de lo lindo. Mira, por lo pronto yo creo que sí tendríamos que hacer tú y yo tenemos un plan de hacer un podcast en vivo, ¿no? Tipo como el podcast que tienen ahorita Trino y el Wiri Wiri, ¿no? Que es un foro, pero está maravilloso y se avientan 2 horas de conversación, de pura estupidez. Yo creo que podemos hacer algo así. Por cierto, ya tengo un espacio donde podemos hacer este podcast, entonces igual podemos por ahí luego platicarlo. Pero sí, definitivamente tenemos que hacer algo ya en vivo, ya no a distancia, ¿no? Y bueno, siempre es un gusto, de verdad, gracias por invitarme y por permitirme hablar de esta gran pasión que es James Bond, la verdad. Y bueno, pues no se les olvide a todos los que nos están viendo, echarle ojo a Trending Topic todos los jueves a las 3 de la tarde en vivo. En el último episodio de Trending Topic nos acompañó aquí el Charro Negro, mi querido Flash, bueno, es de este lado. Ya estoy como tú cuando grabamos el programa, ¿no? Que estábamos al revés, así de dónde era el nombrecito, así, ¿no? Es que aparte es una cosa muy curiosa, porque tú aquí lo ves aquí, así, acá, ajá. Pero de repente cuando ya lo ves en la pantalla, resulta que le apuntaste al lado contrario. Es una muy extraña. Una cosa muy rara de StreamYard, pero bueno, chéquenlo ahí en ADR Network. Ya empezaron las campañas políticas, hay cualquier cantidad de cosas que surgieron en la noche de anoche y en los últimos fines de semana que de verdad no se pierdan Trending Topic porque vamos a estar platicando y vamos a inaugurar la sección Prófugos del ácido fólico político. Y ya salió la primera, entonces échenle ojo en ADR Networks, Trending Topic todos los jueves 3 de la tarde. Oye, es la que compartiste en Facebook, la naturaleza Mamás, todos mis compañeros. Oye, ves que parece niña de primaria, cabrón, así de... ¿Sí? Y todo el amor. Ah, sí, o sea, digo, se quedó en declamar como mamá soy Paquito, no haré travesuras. Ay, señores, bueno, Quique, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en todas mis redes sociales a través de X, antes llamado Twitter, como Quique Ortega. Me encuentran también a través de Facebook, Quique Ortega Oficial con Q. Y me encuentran en TikTok y en Instagram como Kix Ortega, QUIX Ortega. Y bueno, pues ahí estamos a la orden, todo lo que necesiten con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Quique. Señores, muchas gracias por habernos tenido la paciencia. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Pórtense muy mal. Ahí nos vemos. Adiós.